Buenas tardes, amados consiervos y consiervas. Buenas tardes a todos los amigos que honran al Cristo de la gloria. Una vez más, a través de esta línea digital, mediante la cual Dios nos conecta consigo en Cristo Jesús, su Hijo amado, por la persona y el poder del Espíritu Santo. La más cordial de nuestras bienvenidas a todos ustedes, amados. Estamos muy contentos. Saludamos a los hermanos en Chile, Leo Castro, el pastor Leo Castro, su amada esposa, sus hijos. Saludamos a los hermanos que forman parte de este ministerio y que se ha extendido a España, a Brasil, Argentina y otros pastores que también tienen conexión en Cristo Jesús con el hermano Leo Castro de acá de Colombia. Bendecimos a todos esos hermanos, gratos recuerdos con respecto de ellos, y tengan un poco más de misericordia conmigo la próxima vez, porque me chuparon por completo como se chupa una naranja en medio del desierto cuando se tiene 3 años que no se come que no se degusta una fruta de esta y unos 2 días siquiera sin tomar agua en el desierto. Así me chuparon, se aprovecharon de mí, de mi nobleza, pero en todo ello Cristo fue glorificado. Y de verdad que me gocé, nos regocijamos todos por todas las obras maravillosas que el Señor Jesucristo hizo. Bendito sea Dios. Amado hermano, te voy a decir algo. Debemos aprender a discernir los tiempos, a discernir cuando Dios habla. Hay hermanos que, así como se congregaban, así escuchan la palabra. Entran a escuchar un mensaje y se salen 20, 30 veces. Mi pregunta es, ¿qué te queda de ese mensaje? Poco o nada. Porque no sigues el hilo conductor que el Espíritu Santo tiene preparado para ti a través de todo el orden que Él ha estipulado para esa enseñanza y el propósito, la finalidad de esa enseñanza, de ese estudio. Hoy más que nunca tenemos que escuchar, hermano. Yo me escucho 3, 4, 5, 6, 7 mensajes al día, hermano, de otros hermanos. A mí no mensajes de 2 horas, hermano. Yo he escuchado testimonios de 3 horas, libros de 5 horas, hermano, 6, 7 horas. Entonces no entiendo por qué la iglesia está cometiendo ese gravísimo error. Es allí donde Satanás se aprovecha, gana ventaja. Y la Biblia nos enseña que no debemos ignorar sus maquinaciones. No te estoy regañando, hermano. Dios me libre. Ni siquiera te estoy exhortando. Te estoy aconsejando. A ti que ya estás allí. Cuando yo veo a un hermano que no tiene nada, o que tiene muy poco, que Dios me perdone si cometo un error, o está enseñando un error, yo me salgo. Pero cuando yo veo un siervo que Dios está usando, yo me pego, hermano. Yo me siento a los pies de Jesucristo, como lo hizo María, sin desdeñar la obra de Marta. Porque ¿qué sería de la iglesia de Jesucristo sin las Martas? Yo honro a esas Martas que tanta falta están haciendo en la obra del Señor. No como algunos enseñan por allí que María era una prostituta y la otra también, cuando Marta lo que significa es una dama, una mujer con porte señorial. Estamos dándole duro a nuestros mismos hermanos que ya están en el cielo, y es lo peor. Como alguien dijo, hay personas que hablan de Sansón y cuando predican acerca de la historia de Sansón nunca hablan de lo bueno que él pudo dar para Dios
del fruto que Dios sacó de ese instrumento. Y lo terrible de esto es que Él está en el cielo. Y todos esos hermanos que le dan garrote a Sansón van a ir al cielo también, y allá te lo vas a encontrar. Y la pregunta es, ¿cómo te irá a recibir Sansón? De pronto es una charada, pero ¿qué tal que Sansón se le dé por preguntar: oye, tú viste el que estabas hablando tan mal de mí allá en la tierra? ¿Ah? Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado, amados míos. Gloria al Señor. Comparte. Y me regocijo en Cristo por la persona y la presencia sublime, la manifestación majestuosa de mi dulce, tierno, entrañable e inseparable amigo, el Espíritu Santo. Yo me escondo detrás del Espíritu Santo, porque Él se esconde detrás de Cristo, para glorificar al Señor. Si Él se esconde detrás de Cristo para glorificarlo, yo me escondo detrás del Espíritu Santo. Y le digo al Espíritu Santo: amigo mío, mi Señor amado, glorifiquemos al Nazareno divino. Tú al mando y yo como tu siervo. Tú quien lleva las riendas y yo el instrumento. El instrumento a usar por ti, por las misericordias y la gracia del Dios eterno. Vamos a abrir nuestras Biblias. Traigo un mensaje que le prediqué a unos hermanos vía online en varios países. Lo prediqué el día lunes. Fue de gran bendición. Hoy quiero compartirlo contigo. Le ruego a Dios que me use aún más de lo que me usó el lunes, para bendición de esos hermanos, ahora sea para bendición de muchos más, no solo en Barranquilla, sino en el mundo entero, porque soy un ciudadano del mundo. Vamos a las Sagradas Escrituras. Bendigo a mi hermano Lancaster, bendigo a mi hermano Yesid, bendigo a mi hermano Pastor Alex Álvarez, y oro al Todopoderoso que le dé consuelo y fortaleza a él, a su familia, ante la pérdida de uno de sus vástagos. Lo bueno es que de todo esto ya pasó a formar parte de un ejército eterno, del cual nunca jamás podrá ser quitado. Como dijo David, Él no podrá volver a ti, pero tú irás a Él en el tiempo de Jehová. Pero como dijo un compañero de alguien que hace muchos años vi una película, El Gladiador, y enterrando como que unas cosas allí, yo no sé, haciendo sus ritos, ese negro, una persona negra, no tengo nada en contra de los negros, absolutamente nada. Lo que tengo para ellos es amor. Para mí no hay distinción de razas. Yo en eso soy un hijo de Dios, sencillamente un hijo de Dios, llamado a amar aún a nuestros enemigos. Y Él dijo: nos veremos en la eternidad, pero todavía no, todavía no. Y es que en la tierra, si somos más necesarios al presente en la tierra que en el cielo, con gusto nos quedamos en la tierra, para bendición de otros, sencillamente para eso. Esa es la función de un predicador. Más adelante yo quiero predicarle a ministros también al respecto acerca de la guerra espiritual, de esos hermanos que están saliendo a la tolondra a los países, no se dan cuenta del grave peligro que están corriendo cada vez que salen así. Yo sé de lo que te estoy hablando. Te está hablando un hombre de experiencia en los caminos del Señor. Te está hablando un hombre que ha recorrido muchos senderos evangelísticos y que en esos caminos ha enfrentado muchas guerras. Y en un momento dado fui herido mortalmente,
sin dejar de orar 4, 5, 7, 8 horas diarias, sin dejar de ayunar. Pero cualquier cosita que el enemigo vea te la va a aprovechar y te va a hacer daño. No sé por qué hay quienes quieren salir a predicar sin estar preparados, debidamente preparados, por Dios, por Dios. Cuando salimos así, todo saldrá muy bien, todo saldrá muy bien. Algún día esto compartiremos cuando Dios lo determine al respecto. Vamos a todos los hermanos que ya están conectados con esta línea digital. Me honras con estar conectado a través de la misma con este culto al Dios viviente. Y honras al Cristo eterno. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 49, versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. 1. Me cubrió con la sombra de su mano. 2. Y me puso por saeta bruñida. 3. Me guardó en su aljaba. 4. Y me dijo, mi siervo eres tú. Padre, hemos leído tus sagradas escrituras. A partir de este texto bíblico, yo te imploro que me des el transmitir tu rema, la enseñanza, el estudio que tú has preparado para cada uno de nosotros, que han de recibir esta palabra tuya en vivo y en directo, y para aquellos que la han de ver y escuchar a través de este vídeo en diferido. Padre, sé que tú me tienes ceñido, sé que me vas a usar en gran manera, porque lo que me motiva, tengo muchas motivaciones, muchas, pero sé, todas estas confluyen a que Cristo sea glorificado. Y sé que me vas a usar en la persona de tu Santo Espíritu, en palabra y en poder, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque me has escogido. Como saeta bruñida me has preparado para llevar a efecto propósitos tuyos en esta tierra, en el lugar, en el tiempo y en todo lo demás que tú has determinado. Yo reprendo, ato y ligo, huello y quebranto al príncipe de la potestad en los aires, a los hombres fuertes, a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes infernales de maldad en todos los aires, en este barrio, en este sector, barrio El Bosque en Barranquilla, Colombia, en toda Barranquilla, en toda Colombia y en el mundo entero, en el glorioso nombre de Jesucristo. Por el dedo de Dios, todos esos diablos y demonios ahora mismo son lanzados al abismo en el nombre de Jesucristo. Los ángeles de mi Padre están en acción, están fluyendo, glorificando a Jesús de Nazaret, con esa ardua e incansable labor que Dios les ha encomendado. Gracias por los ángeles que están aquí, cuidándonos, protegiéndonos. Gracias por tu Santísimo Espíritu, quien es nuestro Señor. Gracias por este cerco de fuego, este muro de fuego alrededor nuestro, de nuestros seres queridos y familiares y de nuestras respectivas posesiones terrenales. Gracias te doy por todas tus maravillas en, durante y a partir de este servicio. Gracias te doy por todo, Yahweh mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Le he puesto, guiado por el Espíritu Santo, como título a esta enseñanza o estudio, saetas bruñidas
en las manos del guerrero divino. Saetas bruñidas en las manos del guerrero divino. Primero que todo, antes de entrar a disertar sobre esta enseñanza, sobre este estudio, de darle comienzo al mismo según el Espíritu Santo lo ha determinado, yo quiero decirte, o más que decirte, quiero predicar, enseñar este mensaje en tres, ¿cómo te diríamos? En tres segmentos, en tres subtemas. Así lo voy a dividir. Este tema lo trataremos en tres subtemas. El primero, trato de Dios. Tratados por Dios es el proceso. El segundo, el tiempo de espera. El tiempo. Y el tercero, el cumplimiento, o lo que es lo mismo, el propósito de Dios. El primero tiene que ver con el fuego, el proceso de la prueba, las pruebas en nuestras vidas. El segundo, el tiempo, tiene que ver con la aljaba. ¿Qué es una aljaba? Es una bolsa de cuero o de otro material en el cual se guardan las flechas. Y el tercer punto, el propósito, que es lo mismo que el cumplimiento de Dios en sus propósitos en nosotros y a través de nosotros, tiene que ver con el blanco. Dar en el blanco. Cuando el arquero da en el blanco. Para esto nosotros vamos a iniciar con la definición de la palabra proceso. ¿Qué es proceso? Yo he escuchado a muchos ministros de Dios, ministros de una gran, por lo menos de un gran conocimiento, y creo que de una gran sabiduría, de un recorrido ministerial extraordinario y maravilloso. Pero les he escuchado vez tras vez que la Biblia no habla de procesos. No tiene que estar explícitamente la palabra procesos para que yo diga que hay o no hay. Porque hay muchas palabras que no están escritas en la Biblia, pero están imbuidas en la misma. Se entienden que esas palabras están en el río del Espíritu, que es la palabra de Dios, implícitas, tácitas y no explícitas. Creo que me estás entendiendo. Cuando se habla de proceso, se está hablando de trato de Dios. Se está hablando de un tratamiento, en este caso, el estudio de hoy, que tiene que ver con los escogidos de Dios para llevar a efecto Él sus propósitos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Esto se lleva a efecto a través de un tratamiento de Dios que le llamaremos proceso. ¿Qué significa la palabra proceso? Viene del latín processus. Pro, que significa hacia adelante, para adelante, marchar o hacer avanzar algo o alguien con una finalidad o un propósito determinado. Seres. Seres significa caer. Seres significa trastabillar. Pero seres también significa caminar. Teniendo claro esto, vamos a comenzar este mensaje con la historia de un hombre escogido por Dios para procesarlo, para llevar efecto en él un tratamiento con un propósito definido. Este es un joven que muchos predicadores hoy en día todavía le llaman jovencito, muchacho y a un niño.
a un joven de esto, llamado David, que significa elegido, escogido por Dios, amado por Dios. Dios lo escoge, lo llama con un propósito. Pero antes de que ese propósito a través de él se cumpla, Dios tiene que llevar a efecto propósitos en él. Y para que ese propósito en él se cumpla, Dios tiene que someterlo a un tratamiento. A un tratamiento que le llamaremos proceso. ¿Cómo se inicia este proceso de Dios en la vida de este joven, este hombre de Dios llamado David? En lo oculto. Allá en un lugar donde este joven cuidaba ovejas, ni siquiera las suyas propias, entre comillas, porque dice que lo que es de nuestros padres nos pertenece a nosotros. Y la Biblia dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces ahora vemos a este joven cuidando ovejas, las ovejas de su padre. Un pastor cuidando, ¿cómo pudiéramos llamarle a esto? Una obra que él no abrió. Una obra que humanamente hablando no le pertenecía. Su padre era el misionero, por decirlo así, trayéndolo al contexto actual. Y él era el pastor puesto allí. Ahora, ¿qué era un pastor en ese momento? Mira a quién Dios escoge. A un joven de Dios cuyo oficio es pastorear ovejas. Pero si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, a los egipcios, o para los egipcios, un pastor de ovejas era alguien menospreciado. Era alguien de baja alcurnia. Era alguien no tenido muy en cuenta. Era alguien con un trabajo, con un oficio despreciable y detestado por los egipcios. Por eso es que José, cuando llama a su padre, envía a sus hermanos para que le traigan a su padre, les explica cómo deben de hablarle a Faraón y decirle que ellos son pastores, para que entonces Faraón les dé la tierra, una tierra muy hermosa, una tierra apta para llevar a efecto aquella faena, aquella labor, la tierra de Gosén. Pero si nosotros vemos también en estos tiempos en que David vivió en esta tierra, aún en el pueblo de Israel, este oficio era menospreciado. Era menospreciado aún por los mismos que formaban parte de la sociedad israelita. ¿Para quiénes era reservado este oficio? Este oficio era reservado casi siempre al menor o a los menores en la familia. Hablo de los últimos en tiempo cronológico. Y en este caso la familia, él no fue la excepción. David era el menor de todos los miembros de esa familia. Pero miremos también una característica o características que veían los demás en este joven. ¿Qué veían en este joven? Que era muy jovencito. ¿Qué veían en este joven? Inexperiencia. ¿Qué veían en este joven? Era alguien menospreciado. Era alguien que ni siquiera por su propio padre era tenido muy en cuenta. Tanto que cuando Dios le da la orden a Samuel para escoger de entre los hijos de Isaí al que habría de ser ungido en reemplazo algún día, no muy lejano, de un rey que había fracasado en el servicio a Dios llamado Saúl, le presenta 7 hijos. Y Samuel dice, ¿no tienes más hijos? No, sí, por ahí hay uno, pero ese está cuidando las ovejas. Yo no creo que sea ese. El mismo Samuel, habiendo visto que el primer rey que el pueblo había pedido y que Dios permitió que fuese rey sobre Israel, llamado Saúl,
Era un hombre alto, y cuando él se topa, Samuel, se topa con el primer hijo de Isaí y ve que es un hombre alto, hermoso, fuerte, vigoroso, dice: ciertamente delante del ungido de Dios estoy. Dios no mira lo que ven nosotros, lo que ven nuestros ojos. Dios examina y tiene en cuenta lo que hay en oculto para los ojos de la raza humana. Dios ve el corazón. Dios ve lo que hay muy dentro de nosotros. El menospreciado de muchos, aún de su propia familia, aún de muchas naciones. Ese hombre había sido llamado por Dios para ser tratado por Dios. Ahora, ¿qué características presentaba este hombre menospreciado de muchos? Aquel hombre que era tenido muy en poco por los demás. Aquel hombre que era tenido en muy baja estima por otros. Veamos algunas singularidades en este hombre de Dios. Dice las Sagradas Escrituras que era respetuoso de su padre, porque él cuidaba las ovejas de su padre. Él obedecía a su padre, otra de las singularidades dignas de resaltar en este hombre de Dios. Pero tenía otra característica muy resaltante, y era que era una persona respetuosa y amante de su padre y aún de sus hermanos. Porque cuando él va a la guerra, donde están sus hermanos batallando con el pueblo de los filisteos, y Eliab se da cuenta de que David está allí y está hablando, Eliab lo regaña fuertemente y delante de los demás, poniéndolo, por decirlo así, si lo trajéramos al contexto actual, en vergüenza. Sin embargo, David dice: ¿qué es esto? ¿No es acaso esto mero hablar? ¿Qué he hecho yo ahora? O sea, era un hombre muy respetuoso, que entendía lo que la palabra había escrito, había escrito Dios en su corazón. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Pero él amaba lo que amaba su padre. Su padre amaba mucho sus ovejas. Y este hijo amaba lo que su padre Isaí amaba a sus ovejas. ¿Cómo se parece este joven, un tipo del Señor Jesucristo, al mismo antitipo? Nosotros vemos a quién. Vemos a Jesús de Nazaret, amando al pueblo de Dios de una manera extraordinaria. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vimos a este joven interesado en los negocios de su padre. Algo que muy poco se ve hoy en día en las multitudes, en medio de la sociedad humana. Mas sin embargo, ¿cómo se compara o cómo se puede establecer un paralelo entre David y el Señor Jesucristo? Jesucristo, a la edad de 12 años, cuando aparentemente se había extraviado o perdido y le encontraron, estaba en el templo, la respuesta que le dio a su madre fue: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Maravilloso el Señor Jesucristo. Aprendió a amar allí en lo oculto. Aprendió a amar allí en lo secreto. Pero también dice la Biblia que este hombre tenía de parte de Dios un don. Tenía de parte de Dios un llamado maravilloso, pero tenía dones. Y uno de esos dones era que sabía tocar bien el arpa. Era conocido y reconocido en el medio del pueblo donde él habitaba y donde él se movilizaba como un hombre que sabía tocar bien el arpa. Era un adorador. Era un hombre que alababa a Dios día y noche. Pero allí este hombre manifestó una singularidad que muchos hoy en día no presentan, o que muchos hoy en día han perdido. Y es la oración. Este hombre tenía comunión con Dios. Este hombre, en medio de aquella soledad, había aprendido el lenguaje de las ovejas, pero había aprendido también a hablar con Dios. Le encantaba hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Es una conversación entre dos almas gemelas.
¿Cómo defino yo la oración? La oración es una conversación entre dos corazones que se anhelan mutuamente. Eso es para mí oración y mucho más todavía. Pero dejémoslo ahí. Si usted quiere ser tratado por Dios y soportar ese trato y ver el propósito de Dios en su vida y a través de su vida cumplido, usted tiene que tener estas características. Usted tiene que ser un hombre que ame a sus padres. Usted tiene que ser un hombre respetuoso de sus padres, de sus hermanos. Si usted no es respetuoso y honra a su padre y a sus hermanos, a quienes usted ve, estoy hablando de los padres y familiares terrenos. ¿Cómo me va a decir usted que usted puede amar a Dios y respetar a Dios a quien usted no ha visto? Si usted quiere tener en esta tierra una vida en donde Dios lo tenga en cuenta a usted y a través de usted la gloria de Dios se haga manifiesta, usted tiene que ser un hombre que adore a Dios. Usted tiene que ser un hombre que alabe a Dios a tiempo y afuera de tiempo. No importa los niveles que yo haya escalado en la escalera del ministerial. No importa. Puedes estar en el último escalón. Pero he visto muchos ministros hoy en día que ya no adoran a Dios. Mientras el pueblo está metido en la adoración y en la alabanza al Todopoderoso, los ministros están en su oficina atendiendo la obra de Dios. Hay tiempo para la obra de Dios y es tiempo de, óigalo, de prestarle atención y darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Es el tiempo de la adoración y de la alabanza, porque lo vas a cambiar por el tiempo en la obra. Si yo amo la obra de tal manera que yo no tengo tiempo para adorar y alabar al dueño de la obra, entonces yo estoy errado. Entonces yo estoy errático. Entonces yo estoy transitando por un camino que a Dios no le agrada. Entonces cuando yo esté en la cima de la fama delante de los hombres, delante de Dios, yo seré una persona que necesita ser tratada por Dios, que necesita volver al camino. No seamos de pronto como el ciego Bartimeo, porque hay quienes están supuestamente en el camino, pero están a la vera del camino. No seamos como en los tiempos de Ezequiel, que el ángel le dijo, entra al río, y Ezequiel a duras penas logró entrar y le llegaba hasta la rodilla, y eso jalado por el ángel. Si el ángel no le obliga, no llega a conocer la gloria de Dios. Si hay algo que Dios ha usado en la vida mía para darme unción tras unción, es la adoración y la alabanza. Pero también hay algo maravilloso, amados míos, y es la vigilia. Este hombre aprendió a vigilar. Este hombre, cuidando las ovejas, entraba en vigilia. Y qué hermoso es aprender de José. Que nosotros como ministros, para poder amar a las ovejas, para poder nosotros cuidar a las ovejas como es debido, tenemos que aprender a vigilar, tenemos que aprender y tenemos que amar la vigilia. Cuando estamos así en ese proceso, en ese trato de Dios, esto va caminando minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Parece que no se nota, pero sí está habiendo un cambio. Estamos marchando hacia adelante. Aunque en un momento dado trastabillemos, aunque en un momento dado tropecemos y caigamos, nos vamos a levantar, porque el propósito de Dios es llevarnos a un lugar que Él ha determinado para nosotros, a un propósito que Él tiene ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de tu madre te conocí. Dice las Sagradas Escrituras que desde el vientre de mi madre Él me llamó.
Él tuvo memoria de mi nombre, aún desde las entrañas de mi madre. Mira lo que es Dios. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. El proceso no es fácil, amados míos. Porque llega un momento en que vas a sentir que como José está dentro de la cisterna. Sí, no ves más nada sino un hueco profundo. Todo es oscuridad. Allí no hay agua. Estás en medio de un lodazal. Te encuentras como el águila cuando está herida. El águila cuando está herida comienza a meter sus patas en el lodo y comienza a dar vueltas sobre sí misma. Entra en desánimo, entra en estrés y llega a una terrible depresión. Pero qué enseñanza nos legan o nos dejan a nosotros, nos transmiten a nosotros ese mundo animal, el mundo de las águilas. Cuando las demás águilas ven a una águila así, que está herida, que está deprimida, que está decepcionada, que está entristecida, que ya no quiere comer, comienzan a tirarle ¿qué? A tirarle alimento. Y comienzan a revolotear por encima de aquella águila. ¿Sabes? Con el propósito de animarla, con el propósito de reanimarla. Esto me hace recordar a mí ahora lo que Dios hizo con una águila entristecida, con una águila deprimida, llamada ¿qué? Elías. Mas sin embargo dice la palabra que Dios la alimentaba. Los cuervos venían y le traían comida. Le traían comida en la mañana, le traían comida en la noche. ¿Cuántas águilas no se han deprimido? Mas sin embargo las otras águilas tienen, óigalo bien, la obligación, el compromiso de hacer que esa águila entienda que ella puede vencer, que ella puede nuevamente superar esas pruebas, esas luchas. Sí, por no querer doblarte delante de la idolatría, delante de los ídolos, por no querer doblarte delante de Satanás y delante del mundo, por no querer doblar tus rodillas delante de la estatua. Entonces te van a tener a ti, te van a someter a un tratamiento terrible, el del diablo, el de Satanás. Te van a tirar al horno de fuego. Dios no te prometió nada, absolutamente nada, con respecto de no entrar en una situación difícil, pero Dios te prometió estar contigo siempre. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nosotros vemos a un Elías deprimido, nosotros vemos a un Jeremías que dijo: ya no hablaré más en tu nombre, porque cuantas veces yo abro mi boca, lo que oigo es grito, lo que oigo es amenaza, lo que veo son señalamientos. Tu palabra me ha sido por afrenta. No me acordaré más de ti ni hablaré más en tu nombre. Mas sin embargo ahí estaba el águila mayor, el Espíritu Santo enviándole y dándole carne a este hombre de Dios llamado Jeremías. Y Jeremías, cuando vio que ya tenía fuerza, ¿sabe qué? Comenzó a mirar y vio que todos sus enemigos le rodeaban. Y él dijo: ellos esperaban a ver si yo sucumbía. Ellos esperaban a ver si yo desmayaba, desfallecía, a ver si yo me apartaba de los caminos de mi padre. Entonces tomarían venganza de mí. Mas sin embargo yo dije: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, todos los que me persiguen tropezarán, caerán y no se levantarán. Ese hombre llegó a expresar: no quiero hablar más en tu nombre, mas había dentro de mí un fuego interno que traté de sufrirlo y no pude. Sí, no se puede, porque es que el alimento de Dios o viene a través de los ángeles, o viene a través de la palabra, o viene a través del Espíritu Santo. Pero el águila, que es águila de Dios, va a levantar el vuelo nuevamente, va a remontarse a las alturas, porque está dispuesto a que el propósito de Dios se cumpla en su vida, pero también a través de su vida. Tú naciste para cosas grandes.
Yo veo un hombre llamado Pablo. Sí, yo veo un hombre llamado Daniel. Daniel en el pozo de los leones prefirió ser lanzado al pozo de los leones antes que dejar de orar. Y hoy nosotros, por un pequeño cansancio, hoy nosotros por una pequeña fiebre, hoy nosotros por cualquier circunstancia baladí, nos acostamos o nos despertamos sin orar, sin conversar con Dios. Mas sin embargo este hombre, aún a riesgo de su propia vida, este hombre tomó una decisión. A mañana, tarde y en la noche oraré y clamaré a ti. Tú oirás mi voz y tú responderás desde tu santo santuario. Pero es allí donde se ve el proceso, es allí donde se ve el adelantamiento, es allí donde se ve cómo vamos siendo transformados, es allí donde se ve la evolución de nuestra existencia, es allí como nosotros vemos cómo va desapareciendo el poder de nuestra carne y cómo Jesucristo va emergiendo en nosotros, va tomando control de nuestra existencia. Es allí donde vamos desapareciendo como carnales, para entonces ir camino hacia lo espiritual, para ser conducidos por Dios a un sendero maravilloso. ¿El sendero de qué? Del crecimiento espiritual, para llegar a la madurez espiritual. Un hombre como Pablo, que llegó a decir: andamos en esta tierra como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como tristes, más he aquí gozosos, como moribundos, más he aquí que vivimos, como derribados, más no angustiados, como derribados, pero no destruidos, como afligidos, mas sin embargo nunca jamás atribulados. Esta es la imagen de un hombre que ha pasado por el proceso de Dios. Allí estaba un poderoso hombre de Dios siendo tratado. Esto duele, hermano. Esto en un momento dado uno siente: ya no puedo más. Mas sin embargo la palabra de Dios es explícita y ella nos fortalece. Cuando el Espíritu Santo inspiró a aquel hombre a escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de este asedio, donde nos asedian virus, donde nos asedian demonios, donde nos asedia el mismo diablo, sin embargo podemos expresar: más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por mí, por mi familia, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mi familia? Es allí donde puedo citar el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él aprendió a confiar en Dios. Allí él le fue enseñando los cánones que solo están en el corazón de Dios, los principios de la guerra espiritual. Le enseñó a batallar y a vencer a los leones, le enseñó a batallar y a vencer a los osos, le enseñó a cuidar sus ovejas. A eso Dios nos ha llamado, no a estar como cobardes, no a estar como pusilánimes, no a tener miedo de morir. Este hombre, por una oveja, por una ovejita, un animal, este hombre exponía su propia existencia. Y este hombre decía: fuese oso, fuese león, yo los perseguía, yo les quitaba la presa de sus fauces, y si se levantaba contra mí, yo lo cogía de la quijada y yo le desmembraba la quijada. Fuese león, fuese hombre, yo los derrotaba. Es así, este es el proceso por el cual se ha de pasar si queremos ser
saetas bruñidas en las manos de un guerrero formidable, de la respuesta divina. Oh amados, no es en vano lo que estamos padeciendo, porque si sufrimos, con Él reinaremos. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Dios nos compara con el labrador. El labrador, para recoger de su fruto, ha de sembrar primero. También nos compara con el soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero también nos compara con el atleta. El atleta se abstiene de todo para obtener ¿qué? Una corona de laurel. Mas para nosotros está reservada la corona de la vida, la corona de justicia. Para nosotros está reservada coronas incorruptibles, la corona de gloria que Dios ha guardado para los que le aman y esperan su venida. Yo veo a este hombre llamado Saulo, ahora Pablo, sumergido en el trato de Dios. Y en el trato de Dios llegó a decir un día: ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida, o para muerte. Oh, qué lindo es el Señor, amados. Esto no es un juego. Estoy aprendiendo, amados míos, la seriedad de este asunto. Dios me ha puesto como un topo a escarbar minuciosamente en el hecho de ser un hijo de Dios. Si hijo de Dios, también herederos. Y si herederos, óigalo también, amados míos, tenemos que estar dispuestos a padecer por causa de su nombre. Allí estaba David, amando sus ovejas. El buen pastor su vida está dispuesto a dar por las ovejas. El que ha sido pedido a Dios como pastor, frente al que ha sido elegido por Dios como pastor, hay una diferencia, como la distancia entre el cielo y la tierra. Porque uno se puede convertir en salteador, uno se puede convertir en un mercenario, mientras que el otro le servirá a Dios por amor, le servirá a su pueblo porque ama al dueño de ese pueblo, porque ha aprendido a amar a Dios con toda su fuerza, su alma, su corazón y su mente. Pero amar a su prójimo como a sí mismo. Ha aprendido a amar aún al enemigo. Pero ha aprendido, porque el hermoso y sublime amor de Dios ha sido derramado abundantemente en su corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Él está consciente de que ama a su hermano, porque el que no ama a su hermano es homicida, y ningún homicida entrará al reino de Dios. Por eso, ojo con el ministerio que tú tienes. Si Dios te ha puesto al frente de las ovejas, he aquí un pastor de verdad. He aquí un hombre a quien muchos le llaman todavía un niño. Yo escucho de la mayoría de los predicadores tratar a David como un niño. Pero yo le voy a decir a usted que este hombre a quien tratan de niño, él se veía a sí mismo como Dios lo veía. ¿Cómo se veía a sí mismo? Cuando él escucha la voz, el desafío de aquel gigante, de aquel incircunciso, él dice: ¿qué darán al hombre
que venza a este filisteo. Él se trató no como un niño como lo tratamos nosotros, o un muchachito. Él se trató como lo que era un hombre que había sido procesado, un hombre que había entrado en el tratamiento de Dios, un hombre que había estado en la rueda del alfarero, un hombre que ahora tenía forma, un hombre que iba a ser usado como punta de lanza, un hombre que era punta de diamante, un hombre que era punta de hierro, qué sé yo, o de marfil, qué sé yo, pero un hombre preparado por Dios. Allí tenemos que entrar nosotros en ese proceso, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Pero también, amados míos, yo quiero seguir adelante, quiero avanzar. Ya se está viendo el desarrollo, ya se está viendo el cambio. Ya es un hombre avesado en la lucha contra leones y contra osos. Ahora, en obediencia a su padre, es enviado por el padre a mirar el estado en el que se encontraban sus hermanos. Oh, cuánta obediencia. Oh, cómo se parece la obediencia de los recabitas, hijos de Recab. El padre les dijo, les dio una orden, les dio un mandamiento: vivan como nómadas, no tomen vino y tantas otras cosas les prohibió. Y ante un mandato de Dios para que violaran el mandamiento de su Padre terrenal, por boca de Jeremías, quien transmitió este comunicado, ellos se negaron. Y Dios los puso como ejemplo. Mirad a los hijos de los recabitas, mirad a los recabitas, como ni aún por palabra mía han violado el mandamiento, el juramento que una vez le hicieron a sus padres. Pero mi pueblo no me quiere obedecer. Mi pueblo es rebelde. Mi pueblo no quiere dejarse procesar. Y es necesario que yo le procese, porque vienen tiempos más difíciles. Y si no soy capaces de pasar esta prueba, mucho menos pasaréis las que vienen por delante. Ha llegado el tiempo de la decisión. Se puede convertir en el valle de Beraca para unos, pero se puede convertir en un Armagedón para otros. Es el valle de la decisión. Puede ser el valle de la matanza para unos. Están muriendo muchos en estos tiempos. Y cuánto duele, amados míos. Pero ¿qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué nos está pasando? Tenemos que entender y comprender que Dios, como un día puso a Esther en aquel lugar de preeminencia, Dios nos ha puesto en este tiempo para que estemos como una punta de lanza, como una punta de flecha, ya procesados, ya preparados. Para llegar a tener filo, se necesita que el herrero la meta al fuego. Se necesita que el herrero golpee. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Pero necesitamos entender que la prueba también, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más bien regocijaos porque sois participantes de los padecimientos del Señor Jesucristo, para que en el advenimiento de su gloria os gocéis juntamente también con Él. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Despierta, pastor. El mundo nos está viendo. Hay una grande nube de testigos alrededor de nosotros.
aquellos que murieron en los coliseos, aquellos que murieron como Pedro, que dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Aquellos que murieron, que fueron echados hasta en un caldero o en una olla de aceite hirviendo. Aquellos que fueron presa de la lanza, asaeteados, aserrados, de los cuales el mundo no era digno. Ellos son los testigos que están mirando. Ellos son como aquel Sansón que dijo: si en un momento dado parecía que yo iba a fracasar, pero yo recapacité, yo reaccioné y me levantaré. Y entonces dije: con un tropiezo y nada más, seguiré hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él no hay sombra de variación ninguna. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Todo el que quiera ganar su vida por causa de mí, dice el Cristo de la gloria, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará para vida eterna. El que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles cuando venga en gloria. Oh, amados, hay una eterna redención preparada para aquellos que en esta tierra viven sabiendo y siendo más que vencedores. Tú no eres un cualquiera, tú no eres una cualquiera. Tú eres alguien que Dios quiere convertir en saetas bruñidas en sus manos. Por eso lo que estás viviendo, no te asombres. Pero ahora, pasando al segundo punto, ten en cuenta el tiempo, el proceso de José. José, desde los 17 años, odiado y envidiado por sus hermanos, apartado de su familia, alejado de su pueblo, sentenciado a muerte por sus propios hermanos. Pero Dios estaba con él, vendido como esclavo. Tuvo que pasar la prueba. Como Dios pulió a esta punta de diamante, como Dios pulió a esta saeta bruñida. Vino el paso, la prueba, la tentación por la cual un día pasó Sansón. En ella fracasó, ante ella sucumbió, ante ella vino el fracaso, perdió los ojos, el Espíritu Santo se apartó de él. Pero aquí vemos a este hombre llamado José, prefirió correr antes que ceder a la tentación. Y ahí lo vemos nosotros, vez tras vez aceptando la poderosa mano de Dios, dándole forma, la forma que Dios quería, la forma que Dios tenía presupuestada para esa punta de flecha. Eso duele, sí. Eso siente uno. Ya no puedo más, ya no soporto más. Mas sin embargo, el Espíritu Santo nos dice: falta poco, falta poco, falta poco. Si ya superaste lo que has pasado, ten presente que lograrás lo que viene por delante, porque no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Allí está la fortaleza de los siglos. Dispuestos a ayudarnos, dispuestos a darnos las fuerzas necesarias. Sí, pero necesita tiempo. El proceso conlleva tiempo. Todo tiene su tiempo, dijo aquel predicador en Eclesiastés. Hay tiempo de matar, hay tiempo de derribar, hay tiempo de plantar, hay tiempo de construir, hay tiempo de llorar,
Hay tiempo de reír, hay tiempo de luto, pero hay tiempo de gozo. Hay tiempo de prueba, hay tiempo de bonanza, hay tiempo de trato y hay tiempo de uso. Nadie tendrá un uso poderoso de parte de Dios si no ha sido tratado. Esto no basta con que tú hables bonito. Esto no basta con que te ganes el mundo entero. Esto es ganarse la confianza del Todopoderoso. Esto es oír de Dios que nos diga: en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado. A Él escuchen, porque mi Espíritu Santo habla a través de su boca. Como a Jeremías yo lo he constituido como boca mía en esta tierra. Por su boca yo hablo. Como Moisés yo lo he levantado en esta tierra para que sea boca de Dios. Sí, eso es lo que Dios anhela, ver en nosotros y que nosotros experimentemos tiempo. El tiempo a nadie le gusta la espera. Somos impacientes, es verdad. Mas sin embargo, a pesar del dicho que hay en el mundo, tiene cierta sabiduría. Pero analicemos en otra ocasión su connotación profunda. La espera desespera. Sí, sí, amados míos. Es como dice aquel cántico. ¿Cómo dice ese cántico? Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. No, mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré. No te apresures a irte de sus manos. Estás en las mejores manos. Parece que golpea, parece que estruja, parece que lastima, pero es necesario. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pon delante de Jehová todas tus peticiones. Haz el bien, espera y confía en Él. Quiero ir al tercer punto. Hablamos del primer proceso, el tiempo del fuego, el tiempo del horno de la prueba. El segundo, el tiempo que tiene que ver con estar en la aljaba. Has llegado a un momento en donde eres punta de diamante, pero no te lances por tu propia cuenta. Espera que el arquero divino te saque de la aljaba. Todo tiene su tiempo. En la aljaba hay reposo. En la aljaba hay paz. Ya estás preparado. Ya eres una saeta. De en medio de esas 5 Él te va a usar. No dejará de usar a ninguna. Como más adelante te lo enseñaré. Las 5 piedras fueron usadas porque las 5 piedras simbolizan los 5 ministerios. En la aljaba hay tranquilidad. En la aljaba hay refrigerio. En la aljaba hay descanso.
después de una noche tormentosa, por muy oscura que sea la noche, tendrá que darle paso a un nuevo y esplendoroso día. Allí está preparado, esperando el momento. El arquero divino sabe que puede confiar en esa flecha que está allí, en esa punta de diamante. ¿Por qué? Porque ha sido preparada, ha sido fraguada en el hierro y a punta de golpe. Ha sido diseñada por las mismas manos de tu Creador. Él sabe que tú no le vas a fallar, porque ha sido preparado para tal efecto. Ahora lo usa. Ya no veo a David, veo al arquero divino tomando una saeta, y esa saeta eres tú. Y la tensa el arco, tira la saeta, y la saeta da en el blanco. Sí, ese es el tercer segmento o subtema de esta enseñanza. El cumplimiento de su propósito. Dios dio en el blanco en ti. Ahora tú serás punta de lanza a través del cual Dios derribará a los enemigos, a los gigantes. Estabas en un nivel cuando empezaste. Allí eras el pastor, pero sobre ti había un manto de gloria. Sobre ti había unción, había sido ungido, y no ungido con poco aceite como fue ungido este hombre llamado Saúl. Samuel utilizó una redoma. Una redoma es como una especie de lámpara, por muy grande que sea. Dice los que saben de esto y todas las experiencias mediante las cuales hemos visto la redoma, que es ancha abajo, pero en el cuello es estrecha. El aceite no sale profusamente. En esa redoma el aceite se puede volver rancio, se puede dañar. Pero cuando viene de un cuerno, cuando viene la unción, y el que usa un cuerno, ten en cuenta esto, que la lámpara es obra de mano de ser humano. Puede ser de vidrio, puede ser de metal, pero el cuerno viene de un animal. Hubo que matar un animal, creación de Dios, y el cuerno tiene una capacidad para albergar mucho aceite. Y cuando se viene la unción torrencial, esta unción es eterna. El uno fue llamado con una unción, o fue ungido con una unción pequeña, para un oficio y un tiempo pequeño. Pero tú y yo hemos sido llamados para ser ungidos cual David, con la unción que se derrama a través del cuerno. Es aceite que baja por toda mi cabeza, pasa por la barba, Aarón, y llega hasta el borde de las vestiduras, ungido hasta los tuétanos, para derrotar leones, para vencer osos, para derribar gigantes. Ahora el arquero divino lanza la saeta. Es alguien que ha sido llamado a estar en primera línea de batalla. Yo quiero estar en primera línea de batalla. Sé que allí hay más riesgo, pero sé que allí hay más gloria para mi Señor Jesucristo. Él confía en mí como punta de diamante. Él confía en mí. Sabe que no le voy a fallar. Y yo estoy seguro que Él no fallará. En donde Él pone el ojo, pone la punta de diamante también. Él siempre da en el blanco. Él no yerra. Él no fracasa. Él no pela. Él te llamó con un propósito determinado.
ahora se va a cumplir, si ya ha sido procesado. Es el tiempo de la unción. Este hombre, cuando comenzó, era un pastor, pero después dice la Biblia que fue llamado. ¿Fue llamado para qué? Para tocar el arpa. El arpa ante un hombre endemoniado, rey, pero sin unción. La unción había perdido su brillo, había perdido su olor, había perdido su viscosidad y estaba endemoniado. Y este hombre pasa de ser un pastor a ser también ahora un tañedor, un hombre con una poderosa unción para echar fuera demonios. Para esto hay un tiempo de preparación, pero de allí pasa subiendo la escalera de la gloria en Cristo Jesús. Otro peldaño. Ese peldaño es ir a batallar contra el gigante. Allí como punta de lanza se incrusta en la frente de aquel enemigo, pero allí como punta de lanza inspira a los demás, porque él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente? Asimismo el pastor de ellos y el pueblo se consideraban un ejército de cobardes, un ejército amedrentado. Ahora llega un hombre de Dios y los inspira y les dice: ustedes son el ejército del Dios viviente. Y les da el ejemplo, porque si tú quieres ser un ministro de Dios, tú tienes que ir al frente. Tú no tienes que ser como el comunista. Adelante, compañeros, a paso de vencedores, y él se queda atrás. No, aquí se va adelante. Aquí se va adelante poniéndole el pecho al viento. Aquí se pone el ejemplo. Aquí no tan solo se predica, aquí se aplica. Y cuando el que predica aplica, inspira a los demás. Y este hombre, cuando los demás ven lo que él hace, el ejército enemigo dice: si este chiquitico venció al más grande de nosotros, ¿qué nos va a pasar a los que hemos quedado vivos? Y salen huyendo. Y cuando aquel atajo de cobardes ve a este joven hombre de Dios, maduro espiritualmente, años cronológicos pocos, pero una edad espiritual bien grande, un hombre maduro, fluir en la unción y el poder, en la autoridad del Espíritu Santo, son inspirados. La valentía de Dios, la valentía de Dios se hace manifiesta en ese hombre, y este hombre la transmite a esos hombres también, y tienen una tremenda victoria. Ahora, ¿quién es ahora? Ahora es un guerrero de Dios. Ahora Dios lo ha llamado y lo ha preparado para derribar gigantes. No hay gigante que se pare delante de nosotros si nuestra confianza es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este COVID-19? ¿Quién es este bicho extraño que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente? Tú has desafiado al mismo Dios. Tú vienes contra mí con enfermedades, con gérmenes. Tú vienes contra los escuadrones del Dios viviente, con demonios, con muerte y con temor. Mas yo voy contra ti en el nombre de Jesucristo, nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Oh, amados, es el tiempo de la victoria. Cambia tu manera de hablar,
No hables como el mundo. El mundo dice que hay una nueva normalidad, que lo anormal será lo normal. Ese es el lenguaje del diablo. Y la iglesia lo ha asimilado. La iglesia lo ha acoplado a su manera de hablar. Mas sin embargo Dios me ha enseñado a mí y a ti un lenguaje depurado, donde no hay cabida para el quizás, no hay cabida para el no puedo, no hay cabida para el tal vez, no hay cabida para estoy derrotado. Allí solo hablamos victoria. Sí, profetiza, iglesia, profetiza que aun cuando vengan tiempos malos vendrán para el mundo, pero no para nosotros, porque aún en los tiempos de un hombre de Dios llamado Elías, mientras los demás morían de hambre y sed, Elías y 7,000 más eran alimentados y tenían agua en abundancia. Dios no nos va a fallar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Fiel es el que prometió, fiel es el que también lo hará. Sé que han caído algunos, no quiero entrar en polémica la causa, pero algo sí te digo, que Dios tiene las llaves del Hades y en sus manos están las llaves de la muerte. Un ungido de Dios no morirá cuando el diablo lo determine, porque las llaves del Seol están en las manos de mi Cristo. Él es el que da y Él es el que tiene poder para quitar la vida. Mientras en esta tierra andemos de frente al sol de justicia, la oscuridad tendrá que difuminarse, la oscuridad tendrá que diluirse, la oscuridad tendrá que desaparecer. Pero aquí viene el rema de Dios. Ahora es cuando viene la palabra que va a quedar grabada en tu corazón a fuego vivo. Cuando se está en esa posición, hay que tener cuidado. Ahora de militar entra la realeza, se codea con la realeza. Parece que todo lo logramos, pero Dios transita por caminos inescrutables y lo hace que huya como un fugitivo. Su propio suegro le envidia, le odia, desea matarlo, lo persigue. Y es allí donde Dios lo envía a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán sigue el proceso. Ahora es un rey sin reino, cerca del reino, mas sin embargo llamado a ser rey de toda la nación de Israel. Todavía el propósito de Dios no se cumple en él y a través de él. Huye como una rata, tiene que huir, pero ahora le llega gente que como él están muy necesitados de Dios, pero él ya está preparado y ahora Dios lo usa para preparar a otros, para preparar a 400 en los cuales había un potencial tremendo. Los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu se van a convertir en los valientes de David. Aquella punta, aquella saeta de diamante, aquella saeta de hierro, ahora Dios lo usa para procesar a otros. Y aparece en segunda de Samuel, capítulo 21, del 15 al 22, habla allí de un hombre, Abisai. Abisai mata a un gigante llamado Isbi-Benob. Isbi-Benob
que cuando el rey en la guerra se cansó, iba a aprovechar para asesinarlo, pero Abisai llegó y le salvó la vida a la lámpara de Dios en Israel. Pero vemos más adelante que hay otro hombre llamado el Hanán. Hay otro hombre que el nombre se me olvida en este momento, pero encuentro a otro hombre también. Son 4 en total que se han convertido en punta de diamante. Y así como un día David, Dios lo usó para matar gigantes, ahora de en medio de su ejército salen 4 valientes matando gigantes. 5 saetas Dios preparó, 5 saetas Dios usó, 5 ministerios Dios ha llamado, 5 ministerios Dios quiere usar, unidos como unidas están los dedos de mis manos, 5 dedos, una sola mano. Somos la mano de Dios en esta tierra. Somos el poder de Jesucristo manifiesto en esta tierra, ungidos por Jehová, ceñidos y usados por el Espíritu Santo para la gloria, honra y alabanza del Cristo eterno. Ahora es un hombre militar con experiencia. Está avesado en la guerra espiritual, pero le falta el reino, y de pronto lo llama a Judá y lo hace rey sobre una tribu. Un hombre de Dios con un manto regio para ser rey de todas las tribus de Israel. Comienza gobernando una. Ese es Dios, paso a paso, nivel tras nivel, peldaño tras peldaño, escalón tras escalón. Así vamos subiendo a la manera de Dios. Siempre lo lograremos a nuestra manera. Siempre fracasaremos. Pasan 7 años y allí experimenta ante Judá una segunda unción. Nuevamente es ungido, ahora como rey. La Biblia lo enseña en 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, amados míos, ahora 7 años después lo llama el resto de las tribus y lo hace rey de todo Israel. Se ha cumplido el propósito de Dios. Punto final. No, Señor. El que esté firme, mire que no caiga. Si eres punta de lanza, tienes que cuidarte, porque te puede pasar lo que esta punta de flecha llamada David. Un día ante una mujer fracasó. Un día violó los mandamientos de Dios. Le vinieron consecuencias terribles. Pero yo veo al postrer David, llamado Jesucristo. Dios lo llamó para atraer las tribus de Israel, para salvar a Israel. Él vino a esta tierra y manifestó la gloria del Padre. Él vino para que el Padre fuese glorificado en él. Obediente, valiente, hermoso, ungido hasta los tuétanos, sabio, amoroso, perdonador, honra, un hombre que honraba de una manera terrible a su padre, un hombre que amaba las ovejas de su padre. Pero yo no lo veo en todo su esplendor, sino en la cruz del Calvario, allí pendiendo en medio de los inicuos, allí como poniéndose en el centro de la sociedad humana, exclamó: todo es consumado. Yo no he visto ser más hermoso, yo no he visto
un hombre de Dios más poderoso que el que está en la cruz. Él no se bajó de ella. Es necesario morir. Si el grano de trigo cae a tierra y no muere, solo quedará. Pero si muere, mucho fruto llevará. Es necesario morir. A Cristo le fue necesario morir al final de la carrera, pero de él todo el mundo se expresó: bien lo ha hecho todo. Nunca hombre alguno ha hablado como él. Todos se maravillaban, todos se escandalizaban de él y decían: ¿de dónde le viene a este carpintero esta sabiduría? Pero cuando en la cruz él murió, entonces se cumplió lo que él dijo: y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Allí el centurión romano tuvo que humillado decir: ciertamente este era el Hijo de Dios. Allí la mitad de la creación, la mitad de la raza humana, en un hombre que simbolizaba la mitad y el otro la mitad. Uno le despreció, pero otro le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es allí donde se ganan las almas. Es allí donde no hay necesidad de abrir la boca. Es allí por donde pasemos, reflejaremos la gloria del Hijo Jesucristo en esta tierra. Yo quiero reflejar la gloria de mi Padre. Yo quiero ser reflejo de mi Cristo en esta tierra. El más grande propósito de Dios para contigo y para conmigo no es llevarnos a ser expertos matando leones y osos y derribando gigantes. El más grande propósito de Dios es que seamos a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, porque entonces podremos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Oh! Yo quiero ser saeta en las manos del guerrero todopoderoso. Y cierro este mensaje con una pregunta: ¿y tú? ¿Qué quieres ser tú? Me dirás también: pues yo voy más adelante. Quiero vivir la vida de Cristo en esta tierra. ¿Y tú? Padre, he predicado tu palabra conforme tu Santo Espíritu ha puesto en mi corazón y en mi boca el hacerlo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿De qué se le sirve al hombre si ganara el mundo entero y se perdiera su alma? Ayúdanos, enséñanos, procesanos, haznos saetas bruñidas en tus manos, oh Yahweh. Pero por sobre todas las cosas, la máxima prioridad tuya como propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, que seamos y vivamos como Cristo y reflejemos a Jesucristo delante de los demás. En esto ciertamente tu nombre será glorificado. Gracias te doy, Rey, por los hermanos que han oído tu palabra. Lleva esta palabra al mundo entero, pues no es mi palabra, es tu palabra, es tu mensaje. Yo lo he oído
Ayúdame a ponerlo por obra. Lo mismo le ocurra a los que han escuchado. Gracias por las liberaciones, sé que la ha habido. Gracias por las operaciones que has hecho, sé que han habido. Gracias por las sanidades, prodigios, señales, portentos y milagros. Gracias por las visiones que algunos hermanos han tenido. Gracias, Padre mío, por cada lágrima que ungida tuya ha derramado durante este mensaje. Son el perfume que ambienta tu santuario. Gracias, Señor. Te doy por el uso. Gracias, Espíritu Santo, por tenerme en cuenta para glorificar a mi Señor Jesucristo. Gracias, amado mío. Te doy por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo le pido a mis hermanos que saben montar mensajes en YouTube, en Instagram, monten este mensaje, por favor. Yo no lo sé hacer. Hágalo. Es un servicio al Dios vivo. Monte también otro mensaje, derribando gigantes. Monte la iglesia de David versus la iglesia de Saúl. Monte esos 3 mensajes, hermano. Sé que serán de gran bendición para mucho pueblo de Dios. Imploro sus oraciones por mí, por mi familia, por nuestra salud, por el ministerio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les amo en el amor de Jesucristo. Amén. Amén.